Bienvenidos pues a esta clase del libro de Hechos. Vamos a hacer una oración, vamos a echarnos una poderosa y posteriormente comenzamos y arrancamos con este capítulo número 2. ¿Están emocionados? Sí. Venga, no sé. Pero no se la escucha contento. Venga pues, vamos a... Señor Jesús, te rogamos que lo que leemos se vuelva una realidad para nosotros también. Que las cosas que vamos aprendiendo de esta iglesia las podamos imitar, reproducir y copiar. Tal vez algunos eventos fueron únicos en tu palabra, pero queremos copiar los principios también para gozar de esos resultados, Señor. De tener temor, de que todos estemos unánimes, de que tú añadas cada día a la iglesia los que van a ser salvos, Señor. Queremos aprender a escudriñar tu palabra y extraer de ahí los tesoros que van a ser útiles para nosotros en lo que tú quieras, Señor. Pero permítenos en este momento descubrir tu corazón y tu intención, Señor, tu economía, tu voluntad para tu iglesia. Permítenos descubrirla. Te pido por mis hermanos, tanto los que están aquí presentes como los que están por videollamada, como los que van a verlo por el video en YouTube, para que todos tengamos un corazón abierto y tú nos hables y tú nos uses y tú nos transformes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Venga. Quisiera que hoy enfoquemos nuestra atención en la llenura del Espíritu. Si se acuerdan un poquito, la semana pasada hablamos de que existen 3 formas en las que el Espíritu Santo interactúa con el creyente. Recuerdan que está con el creyente, o sea, está con todo el mundo, ¿no? Convenciendo de juicio, justicia y pecado. El Espíritu Santo está con todo, sea creyente o no sea creyente. Vimos que está en ¿quiénes? En los creyentes, ¿verdad? En los que deciden poner su fe y confianza en Jesucristo, en ellos habita dentro, hace morada dentro de los creyentes. Ahora, vimos una tercera, que era la palabra epi, ¿no? Que significa sobre, y esto habla como de una llenura. También algunos lo llaman como ese bautismo del Espíritu, porque el Espíritu Santo está sobre ti, usándote, haciendo un montón de cosas similares. Bueno, ahora, cuando estaba orando dije esto: los eventos que vamos a ver en este capítulo fueron únicos. Tal vez los eventos específicamente, ¿a qué me refiero con eventos? A lo que pasó de las lenguas y todo esto. Tal vez eso pasó en ese momento con un propósito y ahorita vamos a ver cuál fue. Pero los principios los podemos sustraer para que nosotros los aplicamos. Para eso el Señor inspiró el libro de Hechos, para que sepamos también cómo era la iglesia, la primera iglesia, una iglesia conforme al corazón de Dios, y nosotros vamos a replicarlo en nuestra propia congregación. Entonces, en Hechos 1:8, Jesús le dice a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en todas partes. Pero ahí les hace una promesa de que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos, y en este capítulo 2 vemos su cumplimiento. ¿Ok? Venga. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este capítulo 2, que tiene 40 versículos. ¿Los vamos a ver todos? No lo sé, pero vamos a tratar de avanzar y cubrir lo más posible de este capítulo, ¿ok? Para eso necesito que me acompañen en sus Biblias, para que vayan leyendo conforme yo vaya leyendo. ¿Están allá? Sí. Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos,
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Fíjense, aquí sucede un evento, pero asombroso, ¿no? A este evento, esto que estamos leyendo en Hechos 2, se le conoce como el Pentecostés. Y eso se le conoce así porque era la fiesta de Pentecostés la que estaba sucediendo durante esto que pasó. La fiesta de Pentecostés era una de las 3 fiestas principales que tenían los judíos. ¿Saben cuáles eran algunas de esas fiestas principales? La Pascua, por ejemplo. Las ramadas se llaman los tabernáculos, ¿se entienden? Bueno, esas son las principales, ¿ok? Si no se saben las demás, está bien hacerlo. Pero las principales precisamente son la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y el Pentecostés, que también se le conoce como las primicias, donde se le daba a Dios, se supone, las primeras frutos de tus cosechas o de tu ganado y cosas así, se lo entregaba a Dios. Bueno, ¿por qué se llama Pentecostés? Bueno, si ustedes son observadores, se dan cuenta que Pente, por ejemplo, tiene que ver con esas iglesias que son... Pente habla de 5, ¿verdad? La Pascua tiene lugar y 50 días después es el día de Pentecostés. Se le llama así precisamente por esos 50 días que pasan después de la Pascua. ¿Ok? Según la tradición judía, pensaban ellos que este día fue cuando Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley. ¿Se acuerdan que la Pascua la celebraron justo saliendo de Egipto? Llegaron hasta el monte de Sinaí y entonces Dios le da a Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés pasa con Dios 40 días? Entonces piensan que, según haciendo los cálculos, justo cae en el día de las primicias. Entonces, al mismo tiempo ellos celebran el recibimiento de las tablas de la ley. ¿Sí? Si ustedes leen, y vamos a dejarlo ahí para que lo noten nada más, Levítico 23, 15 y 16. Levítico 23, 15 y 16. Y por decir otro, para que sepan que también ese es el día de las primicias, Números 28, 26. Números 28, 26. Estos versículos hablan de el día de Pentecostés, ¿ok? Y justo cuando los judíos celebran la llegada de la ley, llega el Espíritu Santo, ¿no? Justo cuando ellos celebran que Dios le dio a Moisés la ley, ahora vemos que Dios envía el Espíritu Santo a su iglesia. Paralelismos nada más. Dios dio la ley en una lengua a una nación, pero dio su evangelio en todas las lenguas a todas las naciones. Les digo, saben que me gusta hacer estos paralelismos. Pero bueno, entonces, explicando un poquito. Jesús muere antes de la Pascua, ¿se acuerdan?
que de hecho lo querían matar antes de la Pascua para que no se contaminaran, resucita. Dice la Escritura que pasa 40 días con sus discípulos. Jesús resucitado pasa 40 días. Se le apareció, según Corintios, a más de 500 hermanos, aparte de los apóstoles, aparte de sus hermanos y aparte de Pablo mismo. Y después asciende al cielo. Probablemente unos entre 7 y 10 días después de los 40 días que estuvo con sus discípulos, asciende al cielo, dándonos los 50 días, ¿ok? Estos eventos que estamos viendo el día de hoy suceden 50 días después de su resurrección aproximadamente, o de su muerte. Como es una próxima, y la muerte de Jesús y la resurrección suceden 3 días después, pues ahí pasa 50 días después. Ahora, todo lo que vemos acá tuvo un porqué. ¿Okay? Vamos a comenzar de este lado. Madre, lee el versículo 1 al 4. ¿Okay? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Vale. Todo lo que pasó en este evento, que la verdad suena así como muy escandaloso, aparatoso y asombroso, tuvo un porqué. El estruendo. Dice que el estruendo fue el viento que llegó. Sin embargo, ¿cómo tuvo que venir el viento para que causara un estruendo, no? Un estruendo tiene la característica de que se escucha mucho. Eso es algo que impacta, pues. No sé cómo fue. A lo mejor el viento golpeó las puertas. A lo mejor el sonido del viento, ya ven que cuando hace mucho viento suena mucho también, como una especie de silbido. No lo sé. Pero lo que sí sé es que hubo un viento que hizo un grande estruendo. ¿Y para qué fue ese estruendo? ¿Para llamar la atención? Sí, pero para llamar la atención de quién. Versículo 6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar. O sea, cuando escuchaban el estruendo, empezó a oír la gente. Porque la gente para nada chismosa, ¿va? Ves un choque y para nada pasas lento. Hace un rato ni siquiera sé qué pasó por mi casa. No sé qué pasó, pues, porque no es como cuando es un choque que ves ahí los carros ahí. Simplemente hay un grupo de personas, pero como todos los carros querían pasar lento para ver qué pasó, estaba ahí esperando. Bueno, en los tiempos antiguos pasaba igual, ¿va? Se escuchó el estruendo en la casa de no sé quién y empezaron a juntarse. Tanta gente se llamó la atención que eran ¿cuántos? 3,000. Después nos lo va a decir. El consejo que les doy es que lean el versículo que vamos a estudiar en la siguiente clase para que ya sepan, ¿va? Imagínate que se juntan 3,000 personas para ver el estruendo que había sucedido en aquella casa. O sea que todo tuvo un porqué. El viento. ¿Por qué el estruendo fue un viento? ¿Por qué no fue un trueno? ¿No? Un rayo. Ya ven que esos causan como que mucho. Aquí no te causan algo. ¿Alguien habló? Bueno, el viento, cuando hablamos del Espíritu Santo, la palabra griega es la palabra neuma. Neuma, como neumático. Neuma, con P al principio, es una P que no suena. Neuma se traduce como viento, pero esa es la palabra que se usa para el Espíritu Santo. Hablar como el aliento de Dios. Ese es el Espíritu Santo. De ahí viene la palabra neumático, porque ¿qué es un neumático? Sino esta cosa que está llena de aire, ¿no? Por eso es la raíz etimológica. Una buena materia sería etimología, ¿va? Me gusta mucho también.
Pero ¿por qué un viento entonces? Bueno, pues el viento es el neuma, es el espíritu también. Dice que también se les puso lenguas repartidas. Ahora, ¿han visto la imagen, sin afán de criticar a nadie, pero la imagen católica de un santo que siempre tiene el fueguito acá arriba, haciendo referencia a en este evento? Sin embargo, acá la Biblia dice lenguas como de fuego, no dice lenguas de fuego. Una simple palabra, pero cambia todo el sentido, ¿verdad? ¿Qué era esto? No tengo ni idea. Ahora sí que juguemos con nuestra imaginación. Pero pues era algo que brillaba, supongo, o algo que era incandescente, no lo sé. Pero yo creo que el énfasis de Lucas era más bien porque ¿qué hicieron después? Hablaron en diferentes lenguas. Entonces, al hablar de lenguas como de fuego, tenía que ver con las diferentes lenguas que iban a hablar después. Y las diferentes lenguas que se les dieron para hablar tenían un propósito: que todas las demás culturas que estaban allá escuchasen el mensaje. No era simplemente hablar cualquier pausada y que hagas un show y espectáculo. Como hoy en día en algunas iglesias hacen. Pero en ese momento tuvo una razón el hablar en árabe, en griego, en latín. Tuvo su razón de ser, porque allá había gente de Arabia, de regiones griegas y romanos, y las demás lenguas que hablan, porque aquí hasta se nos dice que hablaban de las personas de regiones de África más allá de Cirene. O sea, esto es porque la palabra lengua, de hecho, perdónenme, es la palabra dialecto. Lo podríamos traducir a nuestro lenguaje actual como un dialecto. Entonces hablaba el dialecto tal vez de alguna tribu africana por allá. Y como es una tribu africana, era tal vez, no sé si alguien que viene, el grupo que venga de Roma, probablemente eran muchos. Roma gobernaba. Pero de los africanos tal vez eran poquitos. Y aún así, para esos poquitos había alguien hablando. Importante eso, ¿no? Después dice, hay asentantes, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose, ¿dónde? Sobre cada una de ellas. Importante, aunque después dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿verdad? Pero ese sobre. ¿Cómo? ¿Cómo es que ahora este grupo de creyentes, de cristianos, había venido el Espíritu Santo sobre ellos? ¿Qué estaba haciendo este grupo de creyentes para que haya venido el Espíritu Santo sobre ellos? ¿Sobre qué grupo de personas establecimos que viene el Espíritu Santo sobre? No. Dijimos que el Espíritu está en todo. En el Espíritu. Exactamente. ¿Quieres este poder, este dunamis de Dios? Tienes que andar en el Espíritu, no se le da a cualquiera. Yo soy creyente, y va a ser como una ruleta esta onda de que cuando me caiga yo voy a estar hablando ahí. Rambo saca la bazooka y cosas así. Pero no es así. Si vemos incluso en la historia que nos estaba contando Lucas, hemos visto, establecimos la semana pasada, que los creyentes estaban en oración, estaban en la palabra, ¿no? O sea, ellos no simplemente estaban reunidos esperando ahí sacar a alguien el café y el pan. Y en eso pasó. Que ellos, lo que pasó en este momento fue el resultado de algo que ellos venían estado haciendo. No fue algo que simplemente les llegó. Como muchos de nosotros queremos que el Señor nos use, simple y sencillamente así de la nada. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Verdad? Estás en la palabra, estás congregándote, estás aprendiendo, estás en esta clase. Bueno, ahí ya estás haciendo algo, pues. No puedes esperar que un fuego se encienda de la nada. Tienes que hacer cosas, tienes que reunir la madera necesaria, tienes que hacerle cositos para que se encienda y no le llama nada, pues. Solo les digo que cuando andas en el Espíritu se nota.
Pero bueno, Dios derramaba su gloria sobre cada lugar donde ha decidido habitar. Y esto que les estoy diciendo es algo histórico y bíblico que vamos a ver. Solo ha habido 3 lugares físicos en la tierra donde el Señor ha habitado. ¿Ahí se lo saben? Número 1, ¿el qué? El tabernáculo. Éxodo 40:34. Éxodo 40:34. Tabernáculo. Aquí lo tenemos. ¿Qué onda? Gracias a Gabriela Rivero, Sherry Carrillo, Aime Reina, Buca Félix, Ayumir y Ariadne Reina. El tabernáculo, ¿se acuerdan que tiene esta característica de que era desarmable? Ellos mientras vagaban a donde iban, llegaban, donde se establecían, lo levantaban y ahí habitaba el Señor. Literalmente, eso es lo que significa el tabernáculo. Literalmente Dios lo dio para eso. Éxodo 40:34 les dije, dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Lo que yo les dije es que Dios ha derramado su gloria en cada lugar donde ha habitado. Ahí vemos, en el tabernáculo habitó el Señor y derramó su gloria. ¿En qué otro lugar ha habitado el Señor? En el templo de Salomón. Bueno, también el de Esdras, Nehemías y Zorobabel, en ese tiempo post-exilio. Pero específicamente el templo de Salomón, el que se levantó, también vemos esta característica. Primer libro de Reyes 8, 10 y 11. Primero de Reyes 8, 10 y 11. Miren cómo dice. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces, el tabernáculo, el templo, aunque no era el deseo primario del Señor, lo permitió, le permitió a David que se construyera un tabernáculo, un templo, y lo terminó construyendo Salomón, su hijo, ¿no? ¿Y qué pasó? Llenó la gloria, allá habitaba el Señor también, en ese templo. Falta un lugar físico en la tierra donde ha habitado el Señor. ¿Lo saben? La iglesia, exactamente. La iglesia. Y aquí vemos cómo el Señor derramó otra vez su gloria sobre la iglesia. ¿Ven? Ahora la iglesia es el templo. Dice Pablo que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso es que ya no hay edificio. Por eso me encantan actividades como el Febrero Tour y cosas así, que nos vamos de diferentes casas, porque nos quitamos de la mente que la casa, vamos a la iglesia, no. Vamos, corrigiendo nuestro hablar, sería vamos con la iglesia, ¿no? Vamos a reunirnos con la iglesia. Vamos a ser iglesia y a hacer también iglesia. Eso sería un lenguaje más bíblico, porque ahora el Señor habita en todos nosotros, los creyentes. Impresionante, ¿va? Vamos a pedirle a Oscar, por favor, que pueda leer desde el versículo 5 al 13 para seguir avanzando. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Hasta el 13. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y
Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Vaya. Una de las preguntas que puede surgir es ¿por qué había gente de todas partes en Jerusalén? Vaya, Jerusalén era una ciudad grande, era la ciudad principal de los judíos, pero no recibía gente de todas partes todo el tiempo. Es porque les dije que había 3 festividades importantes para los judíos, y donde quiera que tú estés tenías que ir a Jerusalén, porque todas se celebraban en Jerusalén, ¿no? La costumbre era viajar hasta Jerusalén. De todas las partes que leímos, desde allá viajaban, y ojo al dato, que no habían en ese momento carros, motos, aviones, barcos, ni nada. Bueno, barcos sí había, pero no de motor, ¿no? ¿Me entienden? O sea, que estos aventaban viajes tremendamente largos. Eran tan largos los viajes que muchas personas decidían quedarse de la Pascua al tabernáculo, a la fiesta, perdón, de Pentecostés. Preferían pasar los 50 días en Jerusalén a tener que regresar a sus casas y volver después. Probablemente les llevaba la misma cantidad de tiempo no ir, voy a checar qué onda y me voy a regresar, entonces mejor me quedo, ¿no? Y eso es lo que muchos hacían. Si bien la fiesta principal judía, supongo, es la de la Pascua, Yom Kippur, de todas maneras, la fiesta de Pentecostés era una de las principales. Habían muchas personas. De hecho, entre los historiadores se nos dice que Jerusalén mantenía un promedio de 6,000 personas. O sea que 3,000 personas juntándose aquí, estamos hablando de la mitad de todo Jerusalén estaba allá, ¿me entienden? Aunque por las fiestas supongo que habían muchísimas más personas, ¿no? Ahora, dice que aquí estaban personas de todas las naciones conocidas, porque acuérdense que después en el exilio y las diferentes guerras que ha tenido Israel, los judíos se dispersaron en todas partes del mundo. Y habían judíos en todos lados. Por lo tanto, cuando tocaba ir a las fiestas, de todas partes llegaban los judíos. Algo así como el día de hoy, porque por muchos años, cientos de años, 1000 y cachos de años, no hubo Israel, no existía. Israel acaba de hacerse hace poquito. Imagínense. 1948 se acaba de fundar Israel. ¿Y desde cuándo? El dato es desde el año 70, cuando destruyeron el templo, se dispersó por Israel. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvieron sin nación? Entonces, por eso es que hay judíos de todas partes del mundo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que, ¿qué pasó? 120 personas, se nos dijo en el capítulo anterior, hablando en todos los idiomas conocidos en aquel tiempo. Acuérdense que cuando la Biblia dice que fueron a todo el mundo conocidos, ¿no? Que acuérdense que aquí estábamos los americanos, los mayas matando vírgenes para sacrificar los cenotes, ahí estaban. Pero el mundo conocido era esa región, que aquí les dibujé el mapa y todo, ¿no? Y más allá todavía, porque estaban las regiones de Asia y cosas así, que también llevó el evangelio para ellos. Pero ahí estaban 120 personas hablando en todos los idiomas conocidos. ¿Habían 120 idiomas? No lo sé. No sé, pero lo más que si habían 50, pues que habían 4 personas hablando ese mismo dialecto. Entonces no pasa nada matemáticamente hablando. ¿Pero qué estaban hablando? Dice ya que hablaban las maravillas de Dios. Y llamó la atención de 3,000 personas. Ahora, al final donde leyó Oscar, que hubo un grupo burlándose. ¿Y cuál era la objeción? Siempre que se hace la obra de Dios, hay oposición. Apréndete esto, porque y esto no es ni
ni tan teológico, ni tan teórico. Esto es algo que vivimos todos los días. ¿Okay? Siempre que tú quieras hacer algo para el Señor, va a haber oposición. Pero bueno, ¿cuál era la oposición? ¿Cuál era la burla que le estaban diciendo a los discípulos en este momento? Que estaban llenos de mosto. Hace falta una ardua y intensiva investigación en Wikipedia para averiguar que el mosto es el zumo de uva. Que ustedes saben que es de ahí donde se obtiene el vino, ¿no? Entonces, el mosto sí te podía embriagar. Obviamente estaban diciendo estos estaban borrachos, ¿no? Eso es lo que estaban diciendo. Ahora, siempre habrá escépticos tratando de explicar los milagros. Siempre. No es algo nuevo. ¿Alguien puede buscar Juan 12, del 27 al 29? Juan 12, del 27 al 29, por favor. 27 al 29. A ver, léelo fuerte. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado, lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Vaya. Entonces, ¿qué relación tiene lo que acabas de leer con lo que acabo de decir? En aquel momento dice que el Señor habló desde los cielos diciendo, lo he glorificado, lo glorificaré otra vez, hablando su nombre. ¿Y qué dijo la gente? Seguro fue un trueno. De siempre van a haber escépticos, pues, o sea, un trueno que articuló palabras, está muy complicado, ¿no? Pero siempre van a haber personas tratando de explicar los milagros. Ahora, ¿qué pasó con estos discípulos entonces? Ellos estaban experimentando la llenura del Espíritu. Y la llenura del Espíritu, según Pablo, tiene mucho que ver con la llenura del mosto, con la llenura del vino. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu. ¿No? ¿En qué se puede comparar la embriaguez de alcohol con, digámoslo así, una analogía nada más, la embriaguez del Espíritu? ¿Con qué se puede comparar? Y que pierdes el control. Pierdes el control de ti mismo. Y ahora, déjame decirlo de otra manera, porque siento que eso da mucha la imaginación de hacer un montón de locuras, pero más bien cedes el control, ¿no? Cedes el control del alcohol, cedes el control del Espíritu. Eso es muy importante. ¿Qué más? ¿Cómo lo podemos comparar? Nunca han tomado en su vida y no saben de qué cosas es. Que no te da pena hablar de nada. No te da pena hablar, o sea, haces cosas que normalmente no harías, ¿no? Es lo mismo con el Espíritu también, que te lleva a hacer cosas que normalmente no harías, ¿no? Te lleva a decir cosas que normalmente no dirías, ¿no? A todos habrán de tener una anécdota por allá, pero con el Espíritu es, digamos, en ese sentido igual, que te lleva a hablar cosas que tú dices, yo no sabía que podía decir estas cosas. No hablo de las lenguas, hablo de la palabra incluso, de las reuniones, cuando compartes, el Espíritu te lleva a abrir la boca. Y decía un pastor, decía, tú abres la boca y deja que Dios ponga las palabras. Él te animaba de esa manera. Y pienso en esa relación que tiene, en ese sentido, tiene mucha relación entre la embriaguez con la llenura del Espíritu. Pero no tiene sentido su posición. El alcoholizarte no te va a hacer hablar en otros idiomas, ¿no? A lo mejor sí, pero no sabes en cuenta. Exacto, ¿no? A lo mejor te hace hablar en otros idiomas, o te hace creer que hablas en otros idiomas, ¿no? Pero nada que ver. En cambio, estas personas sí articulaban bien. Me imagino que de la nada alguien empezó a hablar francés fluido. Nunca había escuchado, ni siquiera conocía un francés.
Ese es el milagro, pues, ¿no? Y esa es la diferencia con la ignorancia del Espíritu. Ahora, inevitablemente me hace pensar en la Torre de Babel. ¿Se acuerdan que Génesis 11? Acuérdense, ¿dónde está la Torre de Babel? En Génesis 11. No lo tengo. Génesis 11, ¿se acuerdan? Dios usó las lenguas para confundir a las personas. Y en el Pentecostés, Dios usó las lenguas para unirlas otra vez. Qué bonito, ¿no? El Pentecostés, el Evangelio une lo que Babel separó. Eso es lo importante, porque, bueno, acuérdense que Babel también es una referencia al mundo. Entonces el mundo separa, ¿verdad? El mundo te quiere apartar de Dios. El Evangelio te vuelve a unir. Entonces, vamos bien hasta acá. Porque ahorita nos vamos a meter a otra parte de esta historia. Ya entendimos qué pasó. Ahora vamos a ver que en medio de todo esto que pasó, Pedro aprovecha la situación y comienza a dar un mensaje evangelístico a esas 3,000 personas. Y versículos 14 al 21 lo va a leer mi papá fuertemente para que todos lo escuchemos. Presten atención en sus Biblias para que nos podamos ir más rápido. ¿Vale? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba del cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bueno, como les dije, Pedro vio la oportunidad y la aprovechó. En Mateo 16:19 se nos dice que Jesús le dijo a Pedro que le iba a otorgar las llaves del reino. Y por eso es que el día de hoy caricaturizan a Pedro siempre con una llave, ¿verdad? Él es el portero del cielo que te va a abrir las llaves. Va a decir, de hecho, él aparece así como si fuera uno de estos que, como los guardias en las fiestas, ¿no? Que te abren, te dicen, tú sí, tú no, ¿no? Y vas viendo, ¿cuál es tu nombre? No. Vas para abajo, dejar la palanca, ¿no? Como el diablito de... Por tratar de matar a 20 años. Bueno, pues, sin embargo, yo no creo que eso es lo que se refería el Señor. De hecho, yo creo, bíblicamente hablando, que a esto se refería el Señor. Porque el Señor no le dio las llaves del cielo a Pedro, le dio las llaves del reino a Pedro. ¿Y para qué sirve una llave? Para abrir algo, ¿no? Y de alguna manera Pedro, a través de este mensaje, abrió las puertas a la iglesia, a esas 3,000 personas. Fue la primera predicación que se hizo del Evangelio. Y vamos a ver después que aquí se formó la primera iglesia. Después vamos a ver que Pedro también fue el primero en predicar a los gentiles. ¿Cuáles eran los gentiles? No judíos, ¿no? Entonces, judíos y gentiles, judíos y no judíos. Y vamos a ver que Pedro, en el capítulo 10 de Hechos, él es el primero en predicar a los gentiles también. Entonces, ahí vemos que Pedro tenía las llaves del reino. Él fue el que les abrió la puerta a las personas para que entren al reino de los cielos. Pero bueno, empieza a decir, hermanos, porque son judíos, ¿no? Hermanos, paisanos, no están borrachos. Todavía es la hora tercera del día. A mí se me han ocurrido muchas.
hermanos, no están borrachos, nadie puede hablar así por el alcohol, ¿no? Claro, pues. Pero dijo en la hora tercera. Yo creo que probablemente tenía que explicarlo de esta manera porque los 3,000 no conocían a los 120. Entonces, a lo mejor dijeran, estos son nativos de allá. ¿No? Sin embargo, lo que Pedro dice es la hora tercera porque culturalmente a esa hora pues, no se tomaba, ¿no? Menos en un día de festejo. La hora tercera del día, si se comienza a hablar si se comienza a contar desde las 6 de la mañana, ¿qué hora era? 9. Entonces vemos que este milagro sucedió a las 9 de la mañana. ¿Okay? Ellos sí madrugaban, pues. Sí, no, Pero, ¿cuál es la explicación del suceso que da Pedro? Él dice, estamos cumpliendo una profecía. ¿Cuál profecía? La de Joel. Específicamente, si la quieres anotar, Joel 2, 28 al 32. El libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 al 32, es lo que está citando Pedro en este momento. Ahora, si ustedes leen el pasaje, se van a notar cosas que no se cumplieron acá. Por ejemplo, en el versículo 20 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y aquí, ni el sol se convirtió en tinieblas ni la luna en sangre. Acuérdense que hay profecías que le llamamos de doble cumplimiento. Una profecía que se cumplió en un tiempo, pero que también se va a completar en otro tiempo. Algo que nos puede ayudar, ya he mostrado, es la visión profética que tenían, ¿no? Los profetas, nuestro, ¿Se borrachó? Perdón. ándale, está lleno de mosto. Vaya, lo que los profetas no veían es que entre esto y esto había tal vez un espacio y de periodo de tiempo. Lo mismo pasó cuando hablaban de Cristo, del Mesías, que algunos empezaron a hablar de él como alguien que iba a sufrir, pero al mismo tiempo hablaban de alguien que iba a reinar. Y tú dices, pues no tiene como que mucha relación. Sí, porque ellos no miraban el espacio. Entonces, al mismo tiempo que están hablando de un Mesías sufriente, están hablando de un Mesías victorioso, y nosotros que hoy tenemos la revelación, pero se llama la revelación, sabemos que estos eran dos venidas diferentes. Esta es su primera venida, esta fue su segunda venida. Entonces esto mismo pasa acá con Joel. Joel está hablando de un evento que se cumplió parcialmente en el día de Pentecostés. No lo sabemos porque pues, el Espíritu Santo inspiró a Pedro para decir esto. Y que se va a cumplir también para la segunda venida. Todavía va a pasar. Sí, sin embargo, todo lo demás todavía va a pasar. ¿Entiendes? O sea, no es... dice, en los postreros días también está hablando de la segunda venida. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Todo eso pasará también. ¿No? Pero Pedro está usando este mismo pasaje como un cumplimiento parcial de eso, porque el Señor derramó su espíritu en este tiempo también. ¿Me entienden? Como si comenzara el derramamiento del espíritu ahorita y va a culminar, digámoslo así, en la segunda venida. Entonces también todas las demás cosas van a seguir pasando, ¿me entienden? Pero bueno, entonces la explicación de Pedro a través de este pasaje explica que el Espíritu de Dios ha sido derramado, por ejemplo. Explica que hablarán un mensaje de parte de Dios. Eso es lo que es profetizar, ¿verdad? Profetizar es hablar de parte de Dios. Y cuando dice que a través del Espíritu derramado sobre ellos van a profetizar, es porque hay un mensaje de parte de Dios. Por lo mismo, va a aprovechar eso para decir el mensaje de parte de Dios, que es el Evangelio. Pero está explicando a través de Joel que el Espíritu se derramó, que hay un mensaje de Dios,
explica también el milagro que acaba de suceder, pero bíblicamente, ¿no? Ahora, nos dice que todo el propósito de esto en la profecía de Joel es la salvación. Y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, esto es importante y voy a tratar de explicarlo bien. Todo judío en ese momento entendía que cuando se hablaba de el Señor, se refería a Dios. Si tú lees Joel, de hecho, dice que invocar el nombre de Jehová será salvo. Por eso que Jehová es el tetragramón YHWH, que no se sabe cómo se pronunciaba, refiriéndose, ese es el nombre de Dios. Pero después, unos años después, esa parte está escrita en hebreo, ¿verdad? Hubo una traducción del hebreo al griego, porque en aquel momento el idioma más popular era el griego, que se le llamó la Septuaginta. Ahora, la Septuaginta tradujo todas las veces que aparecía Jehová, la tradujo como el Señor. El Señor. ¿Okay? Por eso Pedro usa esta versión para decir acá, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. De hecho, tú no vas a encontrar la palabra Jehová en el Nuevo Testamento, porque todos hacen referencia a la Septuaginta. Porque es en vano poner el nombre de Jehová, porque no se sabe cómo se pronuncia. Pero bueno, establecemos que cuando se refieren a el Señor, se refieren a Dios. Eso es importante, ¿ok? Venga, vamos a continuar. Versículos 22 al 36. Sherry, por favor. 22 al 36. Segunda parte del mensaje de Pedro. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que visitase su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi mesa, hasta que tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ok. Entonces, todo judío entendía que Señor era el título de ¿quién? De Dios, ¿no? ¿Y a quién está poniendo Pedro diciendo que es el Señor? Jesús. O sea que evidentemente para los judíos esta era una declaración de que Jesús es Dios. Imagínense lo impactante, pero bueno. Pedro termina su mensaje con la buena noticia que todos pueden ser salvos si invocan el nombre del Señor. Pero ¿quién es este Señor? Jesús, aprobado por Dios. Ahora, el argumento pedrino, le vamos a llamar así, ¿ok? ¿Cuál es ese argumento? ¿Por qué dice Pedro que Jesús es Dios? Bueno, saben que venían de Dios por su vida, primeramente, dice el versículo 22,
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. O sea, en su vida reconocer que Jesús era Dios por las maravillas, prodigios y señales que él hizo, de parte de Dios. Saben que venía de Dios también porque cumplió el plan de Dios, dice el 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, Jesús cumplió el plan divino, por lo tanto, venía de Dios. Número 3, saben que venía de Dios porque resucitó. En el versículo 24 dice, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. ¿No? Jesús no podía permanecer muerto. Era imposible. Me imagino una muerte tratando de retener a Jesús. ¿Pero qué es? Y número 4 sabe que venía de Dios porque así lo dice la Biblia. Y esto lo vemos desde el 25 hasta el 31, por ejemplo. Y lo vamos a ver en dos pasajes que usó Pedro. Número 1 fue el Salmo 16, del 8 al 11. Esto que leímos desde el 25 al 28. Y me gusta mucho, o sea, Pedro usó un salmo que se le conoce como mesiánico. Aquí David está hablando, pero dice, no es imposible que hable de David de sí mismo, por cuanto David está muerto. Conocemos cuál es su sepulcro, conocemos la tumba de David. En aquel momento había una tumba que habían levantado y que habían dicho, esa es la tumba de David. Pero dice, entonces no estaba hablando David de sí mismo, entonces tenía que estar hablando de otro, dice. ¿Y de quién otro? Sino de Cristo, porque es el único que se sabe que resucitó. Y dice, sabemos que resucitó porque aquí hay 120 testigos oculares de la resurrección de Cristo, y según Corintios, había más de 500 de ellos. Entonces sabemos que resucitó, y sabemos que no resucitó porque alguien dijo, resucita, como uno de los profetas del Antiguo Testamento, Eliseo, por ejemplo, que resucitó un joven. No fue por la mano de nadie, sino fue por su propia mano. De parte de Dios lo levantó, Dios lo resucitó. Entonces, de esto está hablando David. Y el otro pasaje que usa, para mí es el más importante, creo yo, es el Salmo 110:1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Este pasaje está increíble porque David está hablando acá, y obviamente ya no se está hablando de sí mismo, sino que dice, dijo Jehová a mi Señor. Eso está en el Antiguo Testamento. Me interesaría mucho saber cuál es la interpretación de un judío de este pasaje, porque aquí está diciendo literalmente, dice mi Dios a mi Dios, siéntate a mi diestra. ¿Qué? No tiene sentido, ¿no? Pero obviamente nosotros que ya tenemos la revelación, que somos de este lado de la historia, sabemos y conocemos a quién se estaba refiriendo, ¿no? A Cristo, el que se levantó y está a la diestra de Dios, que es Cristo. Entonces, en este mensaje, déjenme hablarles un poquito de lo que vimos cuando vimos evangelismo. ¿Cuál es el mensaje completo del evangelio? Hablar del pecado, de la obra de Cristo y de la decisión final. Eso es básicamente lo que tú tienes que cubrir cuando hablas del evangelio. Hablas del pecado, que la gente se tiene que sentir y saber pecadora. Hablas de la obra de Cristo, que la gente tiene que saber que hay una solución, que hay un Salvador, Jesucristo, para su pecado, que ya murió y pagó por todo nuestro pecado. Y hablas de la decisión final, los llevas a tomar una decisión de seguir a Jesús, ¿no? Bueno, todo esto hizo Pedro. Todo eso los confrontó, diciéndoles varias veces, ustedes mataron a Cristo, ustedes son culpables de juicio. Les habló de su pecado, les habló del evangelio, ¿va? Porque les dijo, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y quién es el Señor? Es Jesús. Invoca el nombre del Señor, ¿va? Y los va a llevar a tomar una decisión. Porque ¿qué provocó el mensaje de Pedro? Vamos a verlo del 37 al 41. Juancho, por favor. Al oír esto, se convirtieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo: arrepintaos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y Dice, hasta el 41. Ya te saltaste toda, ya te querías terminar. Vaya, me encanta la respuesta del público. Los 3,000 dice que se compugieron de corazón y preguntaron: ¿qué haremos? O sea, dijeron: ¿es verdad? Matamos al Mesías. Imagínense ese momento en que ellos se dan cuenta de que habían crucificado al Mesías esperado. Lo más importante que están esperando los judíos es al Mesías, y lo mataron. Y luego dicen: ¿qué vamos a hacer ahora? Precioso. A mí me encanta cuando predico el Evangelio, cuando después de darle todo, porque no sé si han notado, pero a mí me gusta como desarmar los argumentos de las personas. Entonces, cuando llega un momento que ahora cómo soy salvo, ¿no? Me ha pasado y me encanta cuando llega esa pregunta genuina. Pero analicemos un poco. ¿Ustedes piensan que estas 3,000 personas se arrepintieron? Vamos a averiguar. Acuérdense, tomando la definición de arrepentimiento, de cambio de mente, cambio de corazón y cambio de dirección. ¿Ok? Hubo cambio de mente, hubo convicción de lo que dicen que haremos, ¿no? Ya estaban convencidos de que hubo cambio de corazón. Sí, dice allá, se compugieron de corazón, ¿no? O sea, les dolió. Ellos de verdad estaban sintiendo eso. Ahora, ¿hubo cambio de dirección? Sí, dice allá, que cuando les dijo que se bauticen, dice, fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. O sea, que sí hubo un cambio de dirección también. Entonces, tenemos todo para pensar de que estas personas se arrepintieron genuinamente. Ahora, hay 3 preguntas a resolver que quisiera que resolvamos juntos. Pregunta: ¿cómo le hicieron para bautizar a tantos? Eran 120 y eran 3,000 personas. ¿Cómo? ¿Cómo le haces para bautizar a tantas personas? Bueno, acuérdense que ellos estaban en Jerusalén, y en Jerusalén estaba el templo. El templo era este edificio enorme, donde el bautismo, de hecho, era una práctica judía. De ahí vienen los judíos prosélitos. Judíos prosélitos eran aquellos judíos que no eran judíos, sino que se añadían a la religión judía. ¿Y cómo le hacían para añadirse? Los bautizaban, ¿no? Entonces, el templo tenía un montón de bautismales, tenía estanques, tenía albercas también. Entonces, en cuanto a logística, es bastante, ¿cómo se dice? O sea, sí, se pudo haber hecho, ¿no? O sea, hubo manera de que se pudo haber resuelto. Y fíjate que creo que no tardaron tanto. Dice las matemáticas, ¿cuánto es 3,000 entre 120? Y el resultado es 25. O sea que si cada uno de ellos bautizó a 25 personas, yo no creo que hayan tardado tanto. La verdad es que siento que es bastante factible el hecho de que hicieran esto. Segunda cuestionamiento: ¿bautismo para perdón de pecados? Créanme que este es uno de esos versículos que la gente usa para decir que para ser salvo necesitas ser bautizado. Miren, una regla de la interpretación es que la Biblia interpreta la Biblia. Algo que ves en un pasaje tiene que estar respaldado en otro pasaje. Si no, entonces carece de credibilidad, ¿no? Y a pesar de los 8,433 versículos que habla de que la salvación es por gracia, la salvación es por fe, de que no tienes que hacer obras, ven este pasaje y dice
dicen, tienes que bautizarte para ser salvo. No tiene sentido, ¿no? Tienes un montón, es una avalancha en contra de una piedrita, ¿me entienden? Es demasiado la evidencia que tenemos para saber que la salvación no es por obras. Y de hecho, en la traducción también podríamos pensar que algo falló en la Reina Valera 1960. La palabra para es eis, ¿ok? Esta palabra también se puede traducir debido a, por ejemplo, que diga el bautismo a causa del perdón de pecados. O sea que porque recibieron perdón de pecados, se tenían que bautizar. Y se los demuestro. En Mateo 12:41 se utiliza esta misma palabra. Yo creo que no vamos a tener el capítulo porque ya es un poco tarde, pero bueno, ahorita vemos. 12:41, ¿verdad? Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Ahí les explico. Esa palabra que la Reina Valera traduce como a, es la palabra eis. O sea que si dije, podría traducir esta parte diciendo, como lo tradujeron en Hechos, porque ellos se arrepintieron para la predicación de Jonás. No tiene sentido. O sea, primero se arrepintieron y después les predicó Jonás. No tendría sentido, ¿no? Ellos se arrepintieron a causa de la predicación de Jonás. Pero en este otro pasaje lo traducen al revés. No, ¿me entienden? O sea, en la traducción allá, siento que también podríamos decir que está mal traducido. Pero yo creo que el argumento más fuerte es entender el público al que le estaba diciendo esto. Era algo radical para los judíos ya no identificarse como asesinos, como judíos incluso, sino como discípulos de Jesús. Entonces era necesario para los judíos tomar ese paso radical de decir voy a ser bautizado ahorita porque quiero ser discípulo del Mesías. Entonces, porque esto de hecho no se le pide a otras personas después. ¿Me entienden? Cuando Pedro, por ejemplo, visita a Cornelio, dice que solamente oró y el Espíritu Santo vino en ellos. O sea, no hubo ¿saben qué? Bautícense primero, ¿me entienden? Entonces, creo que hay que entender también a quién está diciendo Pedro estas cosas. Tercer cuestionamiento. Entonces, nomás quedamos claros que no hay bautismo para perdón de pecados, ¿verdad? Es más bien, el bautismo tiene que estar ligado con tu salvación, ¿va? Eres salvo, creíste en Jesús, bueno, bautízate, porque es un mandato. Porque si de verdad Jesús es tu Señor, vas a querer obedecerle en todo. Entonces, tercer y último cuestionamiento sobre este pasaje tan polémico es, ¿bautismo en el nombre de Jesucristo? Porque dice Mateo 28, ¿va? Bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como los cristianos no sabemos otra cosa más que pelearnos entre nosotros, hay una gran disputa sobre, ¿se tiene que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu? ¿O se tiene que bautizar en el nombre de Jesucristo? Dios, Señor. Ay. Recuerden esta frase, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad, pero en todas las cosas, amor. ¿Verdad? O sea, yo creo que esto no es esencial. Yo creo que si alguien se bautiza en el nombre de Jesucristo, es alguien bautizado. Y si alguien se bautiza en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, como nosotros lo hacemos, también es alguien bautizado. Pienso que, tu bautismo no vale porque no lo dijiste las palabras correctas. Estabas en la lista, no te bautizaste. Sí, no, nada que ver. Pero bueno, yo creo que también tenemos que entender el público. Fue dirigido a judíos que estaban entendiendo que Jesús es el Mesías. Acuérdense que Cristo es la palabra griega para Mesías. Mesías está en hebreo, Cristo es en griego. Entonces, aquí dicen el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Era importante para los judíos en ese momento entender que Jesús era el Mesías, que Jesús era Dios. Y entonces, ¿en el nombre de quién se bautizaron? En el nombre de Jesucristo, porque estaban entendiendo esto, ¿no? Era parte esencial reconocer que Él era su Mesías.
Entonces adelante. Ahí yo creo que se resuelve, ¿no? Entonces la iglesia aquí pasó de 120 a 3120 en una tarde. O sea, piensen en la logística de eso, como que nosotros pasemos de 15 a 150. ¿Qué está pasando? Vamos a decir, ¿no? O sea, ¿dónde nos vamos a distribuir? Prendamos la piscina. O sea, no, ni idea qué vamos a hacer. Nos vamos a la bahía, mejor. Los dividimos. Pero no fue un impedimento, porque como vino de parte de Dios esto, ellos se organizaron así. Y lo vamos a ver. Nos lo chutamos, ya está, es cortito, para no quedar debiendo ninguno de los versículos. Son del 42 al 47. ¿Okay? De hecho, como hemos visto hace 2 catartismos, vimos este pasaje específicamente, no voy a hacer tanta mención. Entonces, como ya lo vimos, vamos a solo pasarlos rapidito. Ya leyeron todos, así que voy a leer yo. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dato curioso, aquí es la primera vez que aparece la palabra iglesia en el libro de Hechos. Entonces imagínense que no solamente eran más de 3,000, cada día se añadían más y más y más y más. Era una iglesia monstruosa en el sentido de gigantesca, ¿no? Estos versículos ya los hemos hablado como que este es el modelo de Dios para su iglesia, ¿no? Esto es la iglesia utópica, ¿no? Es entendiendo la utopía como esta sociedad fantasiosa, ideal, que hasta tilda de ser perfecta, cómo funciona, ¿no? Pero en este sentido, esto no fue fantasioso, esto realmente pasó. Y no pasó porque las personas se organizaron bien, pasó porque el Espíritu de Dios estaba con ellos, ¿no? Pero ese es el ideal que tenemos que perseguir tú y yo. Y Hechos 2:42 es la clave de toda iglesia. Por eso es la clave para nosotros, para todas nuestras reuniones, cumplir y perseverar en estas cosas. Y cuando hablamos de modelo, según la definición de Oxford, usamos que es una cosa que sirve como pauta para ser imitada, reproducida, copiada. Entonces, este modelo es para nosotros, para ser copiado, para ser reproducido, para ser imitado para nosotros. Por eso estamos tratando de extraer de estos versículos todo lo que podamos reproducir entre nosotros. Hechos 2:42 es la base de todo el modelo. Ese es lo que sostiene que todo el modelo se sostenga, es porque estamos practicando Hechos 2:42. La palabra perseveraban en estas cosas es proscartereo, que significa atender constantemente. Acuérdense Marcos 3:9, que tenían que estar aferrados a la barca entre la multitud. Así es lo que dice, que están aferrados a estas cosas. Marcos 3:9. ¿Y en qué estaban aferrados? ¿A qué tenían que perseverar? Dice, en la doctrina de los apóstoles. A ver. En la doctrina de los apóstoles. Mi papá se lo dijo, el partimiento del pan. Escuché que está hablando de ellos. En la doctrina de los apóstoles puede traducirse como Nuevo Testamento, como las tradiciones apostólicas. Comunión unos con otros, ¿se acuerdan? La coinonía. En el partimiento del pan, los ágapes, que también es una referencia a la Santa Cena. Las oraciones. ¿Y cuál fue el resultado? Una iglesia utópica. Una iglesia ideal, una iglesia modelo. Repito e insisto, los eventos que vimos acá fueron únicos, pero sus principios son replicables, ¿okay? Los principios bíblicos que podemos extraer. ¿Cuál fue el resultado?
que tenían temor a Dios, que estaban unánimes, que no tenían egoísmo, que hacían las reuniones en casa, o sea, tenían esta comunión familiar, que estaban alabando a Dios, y sobre todo, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. De aquí les saco un principio. Si la iglesia hace Hechos 2.42, Dios hará Hechos 2.47. Si la iglesia hace Hechos 2.42, Dios hará Hechos 2.47. O sea, hace que si la iglesia persevera en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, Dios va a añadir a la iglesia cada día los que van a ser salvos. Porque es su iglesia. Y esto destruye por completo que muchas iglesias hacen campañas evangelísticas y se están rompiendo la cabeza de cómo pueden hacer una nueva estrategia para que crezcan en número, porque lo más interesante para ellos, su deseo es crecer en números. Cuando piensan que la iglesia exitosa es una iglesia grande, gigantesca, con muchas personas, cuando el éxito de una iglesia más bien está en vivir bajo la voluntad de Dios. El éxito de una iglesia está en obedecer lo que el Señor quiere, no en la cantidad de personas que el Señor se encarga. Nosotros no tenemos por qué estar pasando lista todos los domingos, viendo cuántos nos van y todo eso. Es difícil para nosotros no saberlo porque somos poquitos, ¿no? O falta uno, faltan la mitad de la iglesia, ¿no? ¿Me entienden? Pero nuestro interés más bien está en que como cuerpo de Cristo reflejemos, ¿verdad?, a Cristo mismo, reflejemos la voluntad de Dios. Pero bueno, entonces, esos Hechos, capítulo 2. ¿El pan? El pan, aquí está la mano. Ya. Compártelo conmigo. Si quieres ya detenerlo, solo no se vayan, ¿ok?